Muy, pero muy buenas tardes, querida amada iglesia. Una vez más, un placer, una alegría poder saludarte. Bueno, seguimos en el tiempo de plena recuperación, ya andando un poquito en la calle, así que Dios mediante, calculo que con algunos en breve nos estaremos viendo por diferentes motivos, pero bueno, una alegría realmente poder saber que Dios está en el asunto, que Dios sigue respaldando, que Dios sigue cuidando y que Dios sigue empujándonos en pos de la conquista de aquello que nos envió a hacer. Yo estuve compartiendo el día domingo una palabra que entendí en su momento que era algo que Dios hablaba en función de nuestras vidas, ¿sí? En función de sus hijos, en función de su iglesia, el compromiso que Él tiene de cuidar aquello que le pertenece, es algo inherente a su persona, es algo inherente a la característica de Él como Dios. Y por supuesto que hay muchas otras cosas, y dentro de esas cosas que de repente en esta temporada, en este tiempo, estuve meditando y buscando en el Señor, hay cuestiones que tienen que ver con guía, con dirección, con metas, con fundamentos. Hay una serie de cosas que son vitales para la Iglesia de Cristo, son vitales para nosotros como hijos de Dios. Creo firmemente que es tiempo de comenzar a trabajar con algunas cuestiones que son muy importantes para que nuestra vida de fe no flaquee, para que nuestra vida de fe no caiga. Entonces, quiero comenzar un poquito con esto. Bueno, pediremos la gracia del Señor para que nos acompañe de acá en adelante y poder desarrollar, ¿sí? estos asuntos de una manera bien firme, de una manera bien establecida en la palabra, con el propósito de que el Espíritu Santo nos hable, tanto a ustedes como a mí, por supuesto, siga hablándome. Y quiero arrancar por ahí pensando un poquito en nuestra vida. He estado teniendo algunas conversaciones, algunos cruces de información, por llamarlo de alguna manera, algunas consultas que me han hecho referidas a este tema que yo quiero tratar hoy, ¿sí? El tema tiene que ver con que entiendo que este es un tiempo de comprometerme, de comprometernos con nuestro llamado, con el llamado que Dios hizo sobre nuestra vida, ¿no? Y muchas personas me han preguntado al respecto de esto en los últimos tiempos. ¿Qué pasa con aquellas personas que se acercan a Dios eufóricas, con ganas, con garra, y de repente al poquito tiempo claudican o bajan los brazos? ¿Qué pasa? ¿Es salvo? ¿No es salvo? Miren, como lo hemos dicho un montón de veces, no vamos a cuestionar salvación porque esto es soberanía de Dios. La palabra establece un camino, la palabra establece el camino de reconocer a Jesucristo como único y suficiente Salvador de la persona. Entonces dice Romanos que si confieso con mi voz que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos, soy salvo. En otra parte que hemos mencionado, en Hechos 16, Pablo y Silas le dicen al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay un concepto muy firme y muy básico de que solamente es a través de Cristo que nosotros podemos obtener salvación. El texto no amplía, el texto no dice si después sos una excelente persona, si después te comportás bien, si después no metés la pata, no dice nada de eso, aunque toda la palabra habla de que nuestra vida es un proceso que arranca de cero y continúa una línea de conducta que nos lleva a la perfección, ¿sí? Dice que la medida es Cristo mismo, eso dice la palabra, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Entonces, si bien por un lado podríamos decir que la palabra, cuando habla de salvación, no mete condimentos de que, bueno, después vos, pero toda la palabra
me habla de que cuando yo le entrego mi vida a Cristo, algo comienza a cambiar, algo comienza a ser transformado. Hay cuestiones que van cambiando en mi vida, guste o no guste, porque ya no depende de mí, sino que depende del Espíritu Santo que viene a morar en mí. Entonces, pensando un poco en esas preguntas, consultas, inquietudes, quiero que hablemos de este temita un poquito, unos minutos. Tiempo de comprometernos con nuestro llamado, con el llamado que Dios hace sobre la vida del ser humano. Y para meternos en este tema, quisiera que leamos algunos textos de el primer libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a tomar la vida de Samuel como un ejemplo para esto. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el 10 y después un par de versículos más, 19 y 20. Dice la palabra del Señor lo siguiente: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Voy a los versículos 19 y 20 y dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Amén. Hasta aquí la palabra. Querida iglesia, acá tenemos un texto muy fuerte, muy poderoso. Es un texto que tiene un contexto, viene de un milagro anterior, porque no nos olvidemos de que Samuel fue un hijo de milagro, porque su mamá no podía tener hijos, y Dios la visitó, y hizo un milagro para que ella tuviera ese hijo, y por eso es que la mamá lo entregó al servicio de Dios, lo consagró, ¿correcto? Y Dios tenía un propósito específico sobre Samuel, había un llamado específico sobre la vida de Samuel, y ese llamado tenía que ver con que él iba a ser un profeta de Dios al pueblo de Israel. Y bueno, se desarrolla todo ese trama. No nos podemos olvidar que en el momento en que Dios comienza a llamar a Samuel, de acuerdo a este texto, tenemos también en escena a Elí, que había sido quizás su padre espiritual, que había sido aquel que lo había formado, ¿sí? Aquel ante quien la mamá de Samuel lo dejó y él fue siendo formado, ¿no? De mano de Elí. El problema es que Elí era un hombre que había cometido errores, no había guiado bien a su familia, sus hijos habían sido bastante complicados, fueron muertos después por transgredir siempre las leyes de Dios, haber tomado el ministerio como un elemento para llevar adelante aquellas cosas que ellos amaban, aquellas cosas que ellos anhelaban y no lo que Dios quería,
¿correcto? Entonces hay como un desechar de Dios para toda la familia de Elí, y cuando Samuel le responde a Dios y le dice, habla porque tu siervo escucha, bueno, Dios le revela lo que iba a hacer, y dentro de esas cosas le dice que Elí bueno, y su familia serían desechadas, no continuarían, ¿correcto? Pero yo lo que quiero rescatar acá es un poco el tema del cual hemos hablado, tiempo de comprometernos con el llamado de Dios en nuestra vida. Entonces, acá noto algo que se manifiesta en etapas: el llamado, la respuesta y la consecuencia a esa respuesta. Estos son los tres puntitos que quisiera que desarrollemos, porque hay una palabra de Dios que se va a establecer sobre nuestras vidas, y es lo que quiero al final profetizar sobre cada uno de nosotros. Cuando hablamos de llamado, ¿de qué se trata el llamado y quién es que lo hace? Cuando estamos hablando del llamado de Dios, Él es el que llama, Él es el que elige y no nosotros. El asunto es ¿para qué? Cuando nosotros hablamos de la vida en lo cotidiano, en lo común, podemos utilizar el ejemplo de la familia como un tema de llamado. Entonces, ahí tenemos al varón, tenemos a la mujer, que de repente comienzan a desarrollar sus vidas, ¿sí? Y entienden un llamado, un propósito en esta vida para. Y dentro de algunas cosas que uno puede entender como propósito, ¿sí? En esta vida, uno de los grandes propósitos del ser humano tiene que ver con la familia, tiene una ligadura muy estrecha con el tema familiar. Entonces, tanto varón como mujer comienzan a desarrollar sus vidas, ¿sí? En la adolescencia, juventud, y bueno, ya el interior, ¿sí? El intelecto, las emociones comienzan a pensar en noviazgo. ¿Y por qué comienza a pensar en noviazgo? Porque a su vez eso va a traer como consecuencia, ¿sí? Un futuro matrimonio. Entonces, estamos viendo cómo se gesta ese camino. Ese futuro matrimonio va a tener seguramente en algún momento el fundamento de que salgan hijos de ese matrimonio. ¿Mm? Y a esos hijos hay que criarlos, hay que formarlos, ¿sí? Hay que ayudarlos a que crezcan. ¿Para qué? Para que en algún momento ellos entren en el mismo proceso, ¿sí? De llamado a esta vida, de propósito a esta vida, y formen futuras familias. Es decir, este llamado conlleva un propósito en la vida. El llamado para el hombre, el llamado para la mujer, conlleva el propósito familiar. Ese es el elemento fundamental, que siempre que se llama con un propósito. Siempre que hay un llamado, es para un propósito. Aun cuando hay un llamado telefónico, ese llamado tiene un propósito, ¿sí? Cada vez que hay un llamado, hay un propósito. Y este propósito del cual estoy hablando a nivel familiar se extiende por generaciones, pero siempre con un mismo fin: familia. Hay una respuesta a esto. La respuesta depende siempre de uno. O sea, va a haber una respuesta, pero esa respuesta siempre va a depender de mí. El llamado no depende de mí, la respuesta sí depende de mí. Y esto es vital poder tenerlo bien en claro, ¿correcto? En cualquiera de las formas en que yo responda, siempre dependerá de mí. Siempre va a depender de mí. Fíjense en la historia de la humanidad cuántos novios o cuántas novias quedaron solos en el altar. ¿Por qué? Porque hay una decisión de una de las partes. Me arrepentí, largo, ¿sí? O no, o continúo, ¿sí? Ese es el asunto. ¿O cuántos quedaron solos en la construcción de la familia porque se separaron, porque se dejaron, etcétera, etcétera, etcétera? La respuesta siempre va a depender de mí. Hasta acá quiero simplemente establecer el concepto básico de llamado, de respuesta. Ya cuando tomo una decisión, ¿qué es lo que ocurre? Sea cual sea la decisión que yo tomo, comienzo a desarrollar un estilo de vida que me compromete al 100 con esa decisión. Me compromete al 100%, pero con la decisión que yo tomé. Sea que diga sí o sea que diga no,
mi compromiso total va a estar en función de eso que decí. Entonces, si dije sí, haré lo que haya que hacer para alcanzar esos objetivos. Trabajar en pos de la novia, en pos del matrimonio, en pos de los hijos y en pos de que ellos sean formados para tener otras familias. Si es lo contrario, y dije que no, entonces viviré un estilo de vida que, y esto es importante aclararlo también, aunque necesite en algún momento de mi vida de alguno de esos valores o de algunas de esas regalías, ¿sí? Del estilo de vida familiar, por llamarlo de alguna manera, nunca me van a llevar a comprometerme al 100. Es decir, vamos a aclarar, puede que yo diga, no, me revela la idea de recibir ese llamado a ser un formador de familia y demás, digo, no, quiero vivir toda mi vida solo, no quiero compromiso con nadie, etcétera, 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 pero en la medida en que camino, en la medida que voy creciendo en mi vida, me va a pedir alguna de esas cosas que tiene el otro estilo de vida al que le dije no. Entonces voy a necesitar afecto, voy a necesitar cariño, voy a necesitar que me satisfagan algunas necesidades en lo físico, en lo emocional. No sé si estoy siendo claro en esto. Voy a necesitar de parte de la familia en algún momento, ya sea por cuidado, ya sea porque caí enfermo, por el motivo que sea, porque me ayuden, por lo que sea. Durante mi vida voy a necesitar de algunas cosas que tienen que ver con el otro estilo de vida al que yo le dije que no, pero en mi interior sigo negado, ¿sí?, a hacer un cambio, un clic en mi vida y comprometerme con ese llamado. Entonces continúo con el no en mi interior y le meto todo lo que hay que meter, me comprometo al 100 para tratar de no comprometerme nunca con nada ni con nadie. ¿Sí? Esto en un lenguaje futbolero, no me pidas que cabecee. Esta persona nunca le pidas que cabecee porque no lo va a hacer, nunca le pidas que se comprometa con un tema familiar porque no lo va a hacer, nunca le pidas que se comprometa con un tema emocional que lo ligue porque no lo va a hacer. Y no estoy hablando de ligarnos emocionalmente, es solamente un ejemplo para desarrollar este tema que quiero seguir charlando con cada uno de ustedes. Con Dios es exactamente igual, hay un llamado, una respuesta y una consecuencia, ¿sí?, que trae un compromiso. Entonces acá quiero desarrollar un cachito por la palabra este asunto. El llamado, dice Dios en su palabra, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y ese fruto permanezca. A ver, nosotros sabemos que fructificación podemos hablar de todas las áreas de la vida, ¿sí? Podemos hablar en lo físico, en lo material y en lo espiritual. Hay un desarrollo, ¿no?, cuando hablamos de fructificación, ¿sí? Y no hay problema en charlar de cada una de esas áreas. Pero en este caso estamos hablando de un llamado específico. Ese llamado tiene que ver con un propósito de Dios. El propósito de Dios es único. En primer lugar, sí, apuntó a que tanto vos como yo seamos reconciliados con Él. Y eso mismo es lo que Él anhela de cada ser humano. Por eso, si bien podemos hablar en términos generales y de diferentes áreas de la vida en cuanto a fructificación, en este punto particular, cuando Dios llama a alguien, por más que lo haga fructificar en todas las áreas de la vida, el objetivo principal que Dios tiene es, número uno, reconciliar a esa persona con Él, y número dos, que esa persona dé fruto de esa misma especie, que provoque que muchos puedan ser reconciliados con Dios, así como alguien alguna vez provocó que yo fuera reconciliado con Dios. Creo que estoy siendo claro en este punto. Cuando Dios dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, los elegí para un propósito, con un objetivo, con un fin. Hay un llamado, hay una elección para algo, como hablamos del tema de familia. Ahora, debe haber una respuesta. Veíamos en el texto de Samuel que cuando Dios lo llama, así después, en la cuarta vez, cuando Elí le dice, mirá, si vuelve a llamar, decirle tal cosa. Cuando Samuel reconoce lo que Elí le dijo, que era la voz de Dios,
Entonces Elí responde y dice, habla porque tu siervo escucha. Él antes de tomar inclusive una decisión, ya se había determinado un siervo de Jehová, un siervo de Dios. Ya se había determinado una persona comprometida al 100 con el propósito de Dios. No podemos olvidarnos que al principio del texto que leímos, dice que en ese tiempo escaseaba la palabra, es como que había un silencio de parte de Dios, no había tanta revelación. Miren, no tiene mucha diferencia el tiempo que hoy estamos viviendo. El tiempo que hoy estamos viviendo es un tiempo muy particular. Uno no puede decir a ciencia cierta que Dios está callado, pero de alguna manera hay un silencio de Dios, hay un selá de Dios, como dicen los salmos, ese silencio, ese selá. ¿Por qué? Porque se está manifestando en este mundo algo que lo está corrompiendo, que lo está consumiendo, que lo está llevando a zonas de preocupación, de miedo, ¿sí? A zonas de muerte, y daría la impresión como que Dios no se manifiesta, no responde, pero no es 100% así. Aunque indudablemente Dios está ahí ¿sí? Dándonos la oportunidad de que la humanidad volvamos a Él, pero no obstante sigue activo, porque sigue actuando en favor de su iglesia, sigue cuidándonos, sigue respaldándonos, sigue respondiéndonos, porque hemos visto en la vida de muchos y aún en muchos testimonios cómo Dios obra con poder. Pero escuchen, yo quiero mover un poco la línea de la fe, porque hasta acá hemos trabajado mucho en pos de una fe por una respuesta, una fe para la solución de un problema, pero el llamado de Dios no tiene que ver con una fe para la solución de un problema, sino que tiene que ver con una fe para cumplir un mandato, para cumplir un ministerio, para cumplir una encomienda de parte de Dios. Y esto no es para un momento, sino que es para toda la vida. Por eso, así como Samuel le dijo, habla porque tu siervo escucha, de la misma forma podemos ver quizás en todos los llamados de Dios a las personas. Cada vez que Dios llama a alguien, ese llamado demanda una respuesta. Y Dios lo que está esperando es que cuando toca la puerta de nuestro corazón y nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él, ese llamado se transforme en una respuesta y esa respuesta en un compromiso. ¿Sí? Habla, Señor, porque tu siervo te escucha. ¿Qué es lo que querés que haga? Estoy dispuesto. Así como dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí, es la forma en la que Dios está esperando que nosotros respondamos a su llamado. Y esto trae una consecuencia, ¿no? Trae una consecuencia de un compromiso, ¿ok? El compromiso al 100 es en pos del objetivo que Dios tiene, en pos de esa meta, en pos de la visión que Él tiene. Dios llamó a Samuel, como dije antes, con el propósito de ser un profeta a Israel. Y Dios te ha llamado a vos y me ha llamado a mí con el propósito número 1, de que podamos ser testigos de Cristo, de que podamos ser aquellos portavoces de la palabra de Dios, de que podamos ser aquellos reconciliadores del ser humano con Dios, así como alguien, como dije también antes, lo fue para con nosotros. Nos ayudó, nos guió, nos mostró el camino a Cristo y en consecuencia a Dios Padre. De la misma manera, nosotros debemos hacerlo hoy con aquellas personas que todavía no conocen a Dios o que permanecen caminando lejos de Dios. Ahora, ¿cuál es la consecuencia cuando le decimos sí a Dios, pero en serio? No por un ratito, no por un momento, no sí emocionalmente porque me ayudó con un problema o hizo un milagro en mi vida, o no sé, o me respondió por algo. No debemos fundamentar nuestra fe, nuestra vida cristiana en un milagro o en una respuesta de parte de Dios. Eso es muy volátil, eso es muy pasajero, que va a durar por un tiempo. Eso es como cuando alguien dice en pareja, uy, me enamoré de fulano, de sultano, y resulta que a los 3 meses ya no se pueden ni ver, están separados. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el compromiso? No, eso no era real, eso era una cuestión emocional, de momento, ¿sí? Pero Dios quiere movernos de esa plataforma. Dios no quiere que nosotros cimentemos nuestra fe en una respuesta, en un milagro, en la solución a un problema. En absoluto.
Él lo que quiere es que nosotros fundamentemos nuestra fe en Cristo, en la roca, en aquello que es inamovible, en aquel que por más que me pase lo que me pase y yo tenga que vivir o experimentar lo que sea, mi fe nunca fluctúe, mi fe nunca falle, mi fe nunca claudique, sino que yo permanezca firme en Dios, aunque venga el peor tsunami de la vida en mí. Dije, ¿cuál es la consecuencia cuando le decimos que sí? Bueno, hay un compromiso fundamentado en una ley espiritual. A veces, cuando yo hablo con personas, me dicen, no, pero tomar compromiso con Dios, el asunto es que la gente no entiende, y esto es importantísimo que te pueda hoy quedar claro, iglesia, es que cuando hablamos de compromiso, el primero que toma compromiso al 100 es Dios con vos y conmigo. Esto es lo que debemos entender. Cuando Dios está esperando una respuesta y un compromiso de nuestra parte, es porque Él ya lo tomó, es porque Él ya hizo ese compromiso con nosotros. Esto es importantísimo, es vital, es de mucho valor que podamos tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a tomar sabias decisiones, nos va a sacar de zonas de impurezas espirituales, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? O de confusiones espirituales. Cuando decimos, ¿y de qué se trata esto? ¿Y cómo será? ¿Y qué es lo que querrá? Y no iglesia, y no esto, y una célula. O sea, tenemos una estructura mental tan fuerte que todo lo materializamos, o todo lo llevamos al área física o al área emocional, y decimos, no, ¿qué querrán? Y que esto, y que aquello, y que lo otro, y no tengo tiempo, y no tengo forma, y es más importante el trabajo, y es más importante, qué sé yo, que me ponga a tomar mate, o que mire la tele, o que esté con el celular. Hay personas que me han dicho en las últimas semanas que no han podido conectarse a las células online porque tenían que dormir. Escuchen, no hay ningún problema, si querés dormir, dormí, o como dice una artista, si querés llorar, llorá, no hay ningún problema, hacé lo que quieras, pero cuando tomes una decisión, por Dios, que nada, absolutamente nada, ocupe el lugar que le pertenece a Dios. Si Él está queriendo hablarte en un determinado momento, si Él quiere ministrar tu vida en un día y en un horario en particular, comprométete con Dios y que no haya nada que ocupe ese lugar. No se lo permitas, sea lo que sea, que venga a golpear la puerta para decir, no, qué sé yo, tengo que hablar con alguien conocido, o tengo que dormir, o tengo que mirar la tele, o tengo que trabajar, lo que sea. Mirá, es preferible en la medida de lo posible que renuncies a una hora de trabajo, pero yo quiero decirte que Dios te va a recompensar de una manera sobrenatural, sobrenatural. Algo que ojo nunca vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para tu vida y para mi vida, solamente porque hay un compromiso de parte de Él. Esto está fundamentado en una ley espiritual, ese compromiso. Y esta ley la estableció Dios, más bienaventurado de dar que recibir. Y en otra parte dice, el que siembra escasamente, escasamente segará, pero el que siembra generosamente, generosamente segará. Y Dios conoce a la perfección estas leyes espirituales, y Él camina sobre estas leyes espirituales, porque han salido de su boca, de su corazón. Entonces, cuando se trata de un compromiso, el primero que se compromete es Dios, dando antes de esperar que le dé, sembrando antes de esperar cosechar. Esto es importantísimo, esto es vital, iglesia, que lo podamos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque de esto depende nuestra vida, de esto depende nuestra fe, de esto depende cuánto nosotros caminemos arraigados a la roca, es decir, a Cristo, a las promesas de Dios. ¿Y cómo es esto? Porque justamente, como dije antes, Dios es el que se compromete al 100 con vos y conmigo cuando le decimos sí. ¿Por qué? Porque sería imposible que nosotros pudiéramos responder a lo que Él nos está pidiendo si Él no está en el asunto de nuestra vida. Sería imposible. ¿Cuánta gente hay que reniega con el tema de diezmos, de ofrendas? Y no quiero hablar de ese tema, porque ustedes saben que no soy de hablar mucho de ese tema, más allá de que sí debería enseñar de ese tema. Y que de hecho
lo vamos a hacer, es un compromiso tomado. Pero escuchen, tanta gente reniega de este asunto, tanta gente hablando sin sabiduría con respecto a este tema, porque dicen, ¿por qué le tenés que dar a un pastor, a una iglesia, sin entender el principio espiritual de esto? Amado o amada, vos no podés darle, ni yo puedo darle nada a Dios que Él no nos haya dado primero. Necesito repetírtelo porque es importante que te quede claro esto. Cuando en tu mente y en tu corazón anida el pensamiento de que ¿por qué yo tengo que dar algo a una iglesia? Quiero que entiendas, porque esto es bíblico, que ni vos ni yo podemos darle nada a nadie que Dios no nos haya dado primero. Yo me acuerdo de una enseñanza que recibí, y digo una enseñanza que recibí porque aunque fue un comentario de un gran varón de Dios, pero a mí me quedó grabado como una enseñanza. Pero una vez charlando, este varón de Dios, que ya está en presencia del Señor, nos compartía su testimonio o su experiencia con respecto a este tema del dinero, el tema del diezmo y de las ofrendas. Y lo compartió de esta manera. Dice que él tuvo plena certidumbre de esto que yo acabo de comentarles, de que él no tenía nada que Dios no le haya dado primero. Entonces él ya había tomado compromisos con Dios y era una persona que diezmaba fielmente y ofrendaba fielmente, ¿sí? Y una vez su padre vino y le recriminó, sabiendo su actitud para con la iglesia y con Dios, le recriminó y le dijo, ¿por qué haces eso? No lo hagas, porque la gente es mala y la gente se lleva, o sea, le quiso hacer una historia para engañarlo, para poner palos en la rueda de su fe. Y entonces, él, meditando unos segundos, el Espíritu Santo le trae la revelación y le dice a su papá, le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, le dice el padre. Dice, ¿vos sos socio de tal club? ¿Sí? Un club de fútbol. Y él le dice, sí, soy socio, sabés que soy socio hace muchísimos años. Y entonces el hijo le dice, y vos todos los meses vas y pagás tu cuota social, ¿no es cierto? Y el padre le dijo, sí, sí, porque si no pago la cuota social, me quedo afuera de los beneficios. Y dice, vos sabés que así te puedo explicar cuál es mi compromiso con Dios. Aunque no es lo mismo, dice, porque yo no puedo darle a Dios algo que Él no me haya dado primero. Pero quiero decirte que hay muchos beneficios que vienen de la mano del dar y yo no me los quiero perder. Por eso es que todos los meses hago como haces vos con tu club, ¿sí? Pero yo lo hago con el reino, yo lo hago con mi familia, la familia eterna. No me quiero perder los beneficios espirituales que esto trae, en consecuencia, beneficios materiales y físicos, y es por eso que todos los meses hago esto. Eso fue una gran enseñanza para mí. ¿Por qué? Porque había una determinación, había un compromiso al 100, había una revelación en la vida de este varón del principio espiritual, de que más bienaventurado es dar que recibir. Y él experimentó toda su vida esto, y aún cuando fue llevado a la presencia del Señor, él dejó un legado muy firme y muy fuerte a nivel financiero en su familia, al punto de que hoy su familia todavía goza de los beneficios de lo que él hizo en su vida. Así que quiero animarte con esto, quiero decirte que por favor identifiques el principio espiritual, el fundamento espiritual sobre el cual Dios se compromete. Te pide compromiso, me pide compromiso, pero Él es el que está comprometido al 100 primeramente con nosotros, y es por eso que vuelca todo su favor y vuelca toda su provisión para que nosotros podamos llevar adelante una vida cristiana de pura cepa. Y la única manera de hacerlo es si Dios está en el asunto de nuestra vida.
Pero esto conlleva que mi compromiso sea una consecuencia. Cuando yo identifico el compromiso de Dios, por eso no me puedo quedar en un milagro, no me puedo quedar en una respuesta, no me puedo quedar en un parecer, aún no me puedo quedar en un problema, porque puede que yo me haya comprometido y vienen los conflictos en la vida y mi fe comience a desfallecer, ¿sí? Que seamos como las ondas del mar, dice la palabra del Señor. Por ahí estamos comprometidos con Dios, pero vamos de un lado para otro. Y Dios no quiere eso, sino que quiere que nos consolidemos en la fe. Y pase lo que pase, no puede fluctuar mi fe. Cuando comienzo a experimentar el respaldo y el favor de Dios, es cuando más me comprometo con Él. Leíamos en los versículos 19 y 20 algo muy importante y quiero leértelo porque acá hay consecuencia. Dice, Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Esto es tremendo. Dios había cumplido su palabra. Y cuando leemos este texto, vemos que respaldó a Samuel en todo. La consecuencia del compromiso de Samuel, habla Señor porque tu siervo escucha, es el resultado final. Todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Impresionante consecuencia. ¿Cuántas veces nosotros estamos queriendo experimentar lo mejor de Dios, el favor de Dios, los milagros de Dios y qué sé yo y qué sé cuánto, pero nunca hemos llegado ni siquiera al nivel de tomar un compromiso con Él? Siempre tocando de oído, siempre como de visitante. Me hace acordar a Lucas esto, ¿sí? En el libro de los Hechos, capítulo 16, la visión del varón macedonio, dice que estaba con Pablo, lo acompañaba, pero Lucas era un espectador de lo que estaba ocurriendo. Él siempre hablando en tercera persona, y Dios los llamó, Dios los llevó, Dios los usó, ellos hicieron esto, y él como mirando desde la tribuna. Y ahí en Hechos 16, en la visión del varón macedonio, los primeros versículos, vemos cómo el Espíritu Santo abre sus ojos, le revela lo que está ocurriendo. Y cuando Pablo les cuenta el sueño que había tenido, dice que Lucas expresa directamente, ahí entendimos, y a él comienza a involucrarse en ese momento, ahí entendimos que Dios nos llamaba para que vayamos y les prediquemos el Evangelio. Yo quiero profetizar sobre tu vida, iglesia, que hoy son abiertos los ojos de tu entendimiento para poder comprender cuál es el llamado de Dios, a qué nos está llamando, porque si nosotros abrimos los ojos de nuestro entendimiento al llamado y al propósito de Dios, quiero decirte que todo el peso de su favor va a venir sobre tu vida todos los días. Aunque estés pasando por momentos difíciles, Él estará al lado tuyo. Aunque estés pasando por momentos de angustia, Él te consolará. Aunque estés pasando por momentos de intranquilidad, Él será tu paz. Ese es su compromiso, acompañarnos todos los días de nuestra vida. Querida iglesia, Dios mismo nos ha llamado, tanto a vos como a mí. El llamado es de Él. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elijo a ustedes. Si aún no hemos respondido a ese llamado, Él está esperando una respuesta de nuestra parte. Y esta respuesta que no se haga esperar, que sea hoy. Quizás has experimentado favores, como dije antes, o milagros de parte de Dios, pero eso es su misericordia obrando en la vida de la gente. Y no es indispensable que seas un cristiano. No es indispensable que seas un llamado de Dios para gozar de un milagro de Dios. ¿Cuántas veces hemos orado por gente que ni siquiera tiene que ver nada con la iglesia ni con la familia eterna de Dios y esa gente ha recibido un milagro? Los milagros, los panes y peces en la palabra han sido soltados sobre toda la gente. 5.000, sin contar hombres y mujeres, comieron del milagro de Cristo. Pero esos 5.000 no quedaron, porque cuando Cristo fue a la cruz y fue sepultado, ¿sí? Y después de su resurrección, dice que los quedaron, eran en números como 120. Sin embargo, como 8.000 o 9.000 personas comieron del milagro de Cristo. Eso significa de que puede haber infinidad de gente que experimente un milagro de parte de Dios, pero eso no significa en absoluto que forme parte de ese llamado, que forme parte de aquellos que le han respondido a Dios.
Por eso digo, no es indispensable que seas un cristiano para recibir un milagro de Dios. ¿No? No es indispensable, pero sí es indispensable que estés totalmente consciente de tu identidad en Dios para poder responder a ese llamado. Dios quiere llevarnos al nivel de vivirlo todo, al nivel de ser promocionados y respaldados continuamente, al nivel del compromiso al 100. Lo dije una y mil veces cuando hablamos de compromiso al 100. Esto no quiere decir que abandones a tu familia, trabajo, relaciones, en absoluto. Pero lo que sí quiere decir, y necesito que te grabes esto en tu espíritu, lo que sí quiere decir es que Dios y su propósito serán primero en nuestra vida siempre. Siempre. Entonces, a la hora de tener que ser ministrados, impartidos, recibir una palabra, nosotros tener que llevar una palabra, una oración a alguien, no puede haber nada en ese lugar. No puede estar ni el dormir, no puede estar ni el trabajo, no puede estar ni las relaciones, no puede estar ni la tele, ni el celular, ni la compu, no, no, no. Cuando yo tengo que cumplir lo que Dios me está pidiendo que cumpla, yo tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo y hacer lo que Dios me está pidiendo. Alguno puede estar pensando, pastor, pero usted no sabe, yo trabajo todo el día y qué sé yo tengo que atender a mis hijos, tengo que hacer la comida. Mira, puedes hacer 1.000 millones de cosas y no hay ningún problema en eso. Ningún problema en eso. Yo soy una persona que tengo 53, hace 40 años que trabajo. Desde los 12 que comencé a trabajar. Tengo más de 40 años de trabajo y siempre he cumplido con mis trabajos, pero nunca, nunca esto me impidió servir a Dios. En su momento quizás sí metí la pata por ahí, no estableciendo un equilibrio, ¿sí? y transformándome en un activista durante un tiempo, ¿correcto? Y nos olvidamos un poquito de la familia y algunas cosas. Eso es correcto, o sea, pongamos equilibrio, pero nada, ni trabajo, ni familia, ni relaciones, nada, nada puede impedirte que sirvas a Dios en el momento que Él te lo pide. Absolutamente nada. Entonces, como dije, no es necesario que abandones nada, pero sí que pongas en primer lugar a Dios. Quiero cerrar con un texto, iglesia. 2 Corintios 5:19, que este es el fundamento de nuestro llamado, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este texto es profundo y es vital para este momento. ¿Por qué? Porque así como Dios nos reconcilió a nosotros usando a alguien para hacer eso, Él está esperando y nos encargó que ese ministerio, ese servicio de reconciliar a la gente con Él, lo llevemos adelante. Vuelvo a insistir, así como alguien lo hizo y nos bendijo a nosotros, guiándonos a Cristo, que nosotros podamos hacer lo mismo con aquella gente que todavía no tiene a Cristo en su corazón y no se ha reconciliado con Dios. Por eso quiero usar este último momento para profetizar sobre nuestra vida, sobre la iglesia, que entramos en un tiempo de reconocer el llamado de Dios en nuestras vidas y responder comprometidos al 100 con ese llamado. Dios mismo se encargará de que todo el peso de su favor no sea parte de nuestra vida nunca. Él nos promocionará para que mucha gente le conozca y puedan también ellos responder al llamado de Dios como lo hemos hecho vos y como lo he hecho yo. Y si hasta acá todavía no ha ocurrido, este es el momento de hacerlo. Yo declaro en el nombre de Jesús que este es el momento propicio para que respondas en fe a Dios, en compromiso a Dios, y que le digas, como le dijo Samuel, habla Señor, tu siervo escucha. Yo quiero declarar hoy un día especial, ¿sí? Entre vos y Dios, entre yo y Dios. Un día memorable, un día que quedará grabado en la eternidad como el día en que hemos tomado compromiso con lo que Dios nos ha mandado a hacer. Quiero decirte una vez más, todo el peso del favor y el respaldo de Dios caerá sobre nuestras vidas
como consecuencia de ese compromiso. Quiero que oremos juntos, iglesia, para sellar esta palabra. Y como dije al principio, seguiremos hablando de este asunto, ¿sí? Conforme el Espíritu Santo nos dé esa gracia para poder hacerlo. Pero vamos a orar para que esta palabra se haga viva en nuestra vida y podamos tomar ese compromiso con el Señor que Él tanto está esperando. Amén. Oremos juntos. Padre mío, Dios mío, quiero darte gracias por este tiempo que me has permitido compartir con tu iglesia, por esta palabra, Señor, que has puesto en mi espíritu y en mi corazón para compartir. Yo sé que en muchos casos hay muchas inquietudes, aún muchas personas quizás no lograban hasta este momento entender el máximo exponente de lo que es una vida cristiana, pero creo, Señor, que esta palabra trae un poco de luz a nuestra vida. Quiero profetizar que aunque en el tiempo de Samuel escaseaba la palabra y la revelación, este es un tiempo donde tu palabra y tu revelación fluirán de una manera sobrenatural a través de la vida de tu iglesia para poder iluminar a tantos que están en oscuridad. Quiero profetizar que hoy es un día, Señor, de compromiso con vos. Aún para aquellas personas que nunca te han tenido en el corazón y que quizás hoy por primera vez se han conectado a esta plataforma. Señor, y yo quiero guiarles en una oración simple, diciendo para que ellos digan juntamente conmigo: Dios del cielo, gracias por la oportunidad que me das de reconciliarme con vos. Abro la puerta de mi corazón y recibo reconociendo a Cristo como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de todo pecado, te pido perdón por ellos y te doy gracias porque has anotado mi nombre en el libro de la vida. Y así como el resto de la iglesia, hoy yo también quiero tomar un compromiso al 100 con tu llamado. Quiero declarar que toda tu iglesia en este momento está siendo ministrada e impartida por vos, Espíritu Santo, para poder llegar a ese nivel de compromiso. Es claro que los próximos tiempos, aún lo que falta de este 2020, será un año de fructificación y de multiplicación en personas, porque ese es el ministerio que nos has encargado, el de la reconciliación. Será un tiempo de fructificación y multiplicación en personas para que tu nombre sea honrado y glorificado siempre. Querido Dios, como lo hacemos habitualmente, quiero aprovechar también este tiempo para bendecir los recursos financieros de tu iglesia, declarando un tiempo de provisión sobrenatural en cada uno de nosotros, porque tu favor y tu cuidado no se ha apartado de nuestra vida y no se apartará como consecuencia de nuestra respuesta y de nuestro compromiso con vos. Gracias. Declaro un tiempo fructífero y lo hago en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. Amén, amén y amén. Bueno, iglesia, te saludo con la paz del Señor, te bendigo y nos vemos en la próxima, ¿sí? Un fuerte abrazo a cada uno de nosotros.